momento es cuando, entonces, ¿en qué fase del ciclo cardíaco encontraríamos las alteraciones hemodinámicas? O se generan en la diástole. En la diástole. Así es, de acuerdo con todos. Entonces, en la diástole es donde veríamos las alteraciones hemodinámicas. Ok, y entonces es donde tendríamos este problema. Ok. Así como cuando vimos problemas aórticos, entonces en la diástole no va a haber una obstrucción al llenado del ventrículo izquierdo y como tal va a haber un gradiente entonces entre la aurícula izquierda y el ventrículo. Así es en realidad. Entonces dice aquí en este esquema que no se ve muy bien, pero que eso dice. Dice, función normal de la válvula mitral es que cuando en diástole, como ustedes dijeron, cuando la válvula aórtica se cierra y se vacía la aurícula izquierda, entonces esta válvula tiene que abrirse en su totalidad para que se pueda vaciar el contenido de la aurícula izquierda y el ventrículo se pueda llenar. Al final esto queda la precarga y ya se puede vaciar el ventrículo izquierdo. En la estenosis, entonces, hay una obstrucción al flujo de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y entonces, ok, eso es lo que conocemos como estenosis valvular mitral. Ahora, lo que vamos a estudiar a continuación son los cambios hemodinámicos que le suceden a esta valvulopatía. Entonces, obviamente, ¿a qué tipo de sobrecarga? Ya no estamos hablando del ventrículo izquierdo. Cuando estamos hablando de valvulopatía aórtica, estamos hablando que quien se sometía a los cambios de presión o de volumen era el ventrículo izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora, entonces, ¿quién va a estar sometido a esta sobrecarga? ¿De presión o de volumen? De volumen. De volumen. ¿Por qué? Podrían ser ambas, ¿no? Sería de ambos, ¿no? A ver, fíjense bien. Aquí hay una bomba, estamos hablando de las venas pulmonares, ¿eh? Aquí, ¿hay alguna bomba que lance demasiado volumen a la aurícula izquierda? No. Como tal, no. En realidad estas venas son bastante distendibles. Entonces, más bien, ¿qué sucede? ¿Qué tipo de...? ¿Habría una sobrecarga de presión? Exactamente. O sea, fíjense bien, ¿eh? Aquí a lo mejor era un poco más obvio porque el ventrículo izquierdo de por sí está sometido a bastante presión. Recuerden el esquema que vimos donde alcanzaba en sístole 120 en lo normal, ¿va? Y en diástole pues se comunicaba más bien con este sistema de muy baja presión. Pero imagínense que entonces es como un globo, ¿verdad? Que tiene más capacitancia. En general la circulación pulmonar es una circulación más bien de capacitancia que de presión, en eso estamos de acuerdo. Pero si aquí no la dejan salir, hagan de cuenta que tiene un globote y en lugar de abrirse la boquilla así para que se vacíe, nada más le abren un hoyito chiquitín. Entonces, ¿qué va a hacer la aurícula izquierda para poderse vaciar? Aumenta la presión. Va a aumentar la presión. Exactamente. Entonces, en realidad, esta aurícula izquierda va a estar sometido a un aumento en la presión, o más bien tiene que someterse a un aumento de presión para poderse vaciar. Y entonces, obviamente sabemos que esta aurícula izquierda no tiene esta masa muscular. Entonces, ok. Digamos que la compensación sigue siendo la misma. ¿Qué le va a pasar a esta aurícula? Se va a hipertrofiar. Así es. La aurícula izquierda se va a hipertrofiar, pero mientras se hipertrofia, ¿qué va a pasar con este volumen? Es por eso ustedes lo entendieron así, y en parte sí tienen razón, pero como que de manera secundaria. No sé si me explique. Obviamente, al no poder vaciar su contenido, pues sí se le va a quedar mucho volumen, en eso estamos de acuerdo. Pero el estímulo que tiene en realidad es una sobrecarga de presión. No sé si me expliqué como expliqué la diferencia.
si les quedó claro más bien por qué es la diferencia. Es más como que la sobrecarga de volumen es secundaria a la sobrecarga de presión. Así es, la sobrecarga de volumen se presenta porque como esta aurícula no tiene una gran masa muscular, ¿sí me explicó? Entonces no va a poder aliviar esta presión y por lo tanto, o sea, no va a poder sacar todo este volumen, sobre todo, imagina, o sea, eso depende de qué tan estrechado esté este orificio, o sea, qué tanta estenosis. De hecho, la estenosis se puede clasificar en base a su severidad, dependiendo del diámetro, del hoyito, pues. Entonces, por ejemplo, si se dice que la estenosis es crítica cuando mide menos de 1 centímetro, imagínense 1 centímetro, pues, sí, me explico. Entonces, obviamente, esta aurícula, pues, le va a ir toda la sangre para acá. Entonces, sí es así como lo dijiste, doctora. Entonces, la aurícula izquierda, al aumentar la presión, va a someterse, o sea, al estar sometida a un aumento en la presión, va a intentar hipertrofiarse. Pero el problema es que en este intento por hipertrofiarse, obviamente va a haber un retroceso del flujo sanguíneo que va a condicionar mayor congestión pulmonar. Y dependiendo del orificio puede, o de algunas otras cuestiones hemodinámicas, por ejemplo, en esas cuestiones hemodinámicas, ¿qué le conviene a este ventrículo? Ya lo habíamos platicado cuando vimos estenosis aórtica y cuando vimos insuficiencia. ¿A qué le conviene para que se pueda llenar? Que su diástole dure más. Exactamente. Sí, les queda claro a todos. Eso es lo que está comentando el doctor. ¿Quién habló? Antes me parecía aquí cuando ustedes hablaban, no sé qué hice, oigan. Cuando ustedes hablaban, aquí aparecían sus nombres. El fulanito está hablando. No sé qué le moví, y según yo no le moví nada. Pero ahora ya no sé quién habla. Me choca. ¿A quién fuiste? ¿Quién eres, doctor? Me llamo Edwin, doctor. Ah, sí. Ay, me choca, ahora no veo. Bueno, ahora me tienen que decir cómo se llaman, ¿eh? Entonces... Creo que eso le pasa porque tiene la cámara apagada. Si tuviera su cámara prendida, le apareciera la persona que está hablando. Oh, ok, intentémoslo. A ver si es cierto. A ver, doctor, habla. Oh, tiene razón. Oh, ok. De acuerdo. Entonces, ¿qué? ¿Qué se me olvidó que estaba diciendo? Oh, sí. Estábamos hablando entonces qué le conviene a este ventrículo para poder funcionar, entonces, más bien a esta aurícula, pues, porque aquí el problema del ventrículo está de vacaciones, pues. En realidad, si ustedes se fijan, en la valvulopatía aórtica, prácticamente todo se centraba en los cambios que tenía el ventrículo izquierdo en particular. Ahora, en la estenosis mitral, el ventrículo izquierdo, si se fijan, está de vacaciones. ¿Por qué les digo que está de vacaciones? Porque realmente no está sometido a mayor presión ni mayor sobrecarga. El ventrículo no le pasa nada, pues, en realidad al ventrículo izquierdo. Entonces, ok. Obviamente, como dice el doctor, entonces, para la hemodinamia de este corazón, con estenosis, le conviene entonces tener una diástole más larga. O sea, ¿cómo alargamos la diástole? Disminuyendo la frecuencia cardíaca. Exactamente, así es. Sí, disminuyendo la frecuencia cardíaca, nosotros hacemos que la diástole sea más larga. Entonces, un paciente con estenosis valvular mitral en reposo, siempre y cuando la estenosis no sea apretada, o sea, no sea muy, así, que el hoyo sea menos de 1 centímetro, pues, que generalmente sí son muy sintomáticos. Un paciente, mientras más en reposo esté, mientras más bradicárdico esté, va a tolerar mejor este problema. Mientras haga más esfuerzo, entonces
puede tener disnea, que es uno de los síntomas más importantes, por dos condiciones. ¿Cuáles son? Por el aumento de presión en el estómago. Por el edema pulmonar. Ok, por la congestión pulmonar, esa es una. ¿Y por cuál sería la otra? O sea, sí la congestión es por la congestión pulmonar, pero está favorecida por esto y porque al acortarse la diástole todavía le llega más sangre de la que normalmente tenía. ¿Sí me expliqué? Creo que en este puede quedar un poco mejor. Entonces, ok, ese es el ventrículo izquierdo. Aquí obviamente está ejemplificado, fíjense bien, las dos circulaciones. Es la de rojito, esta de acá, esta es la aorta. Está medio piojo, pero está coquetón este dibujo. Entonces, esta es la aorta y esta es la circulación como sistémica. Y esta verdecita es la circulación venosa. Entonces, este es el ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho. Entonces, en ese esquema podemos resumir las alteraciones hemodinámicas que tienen estos pacientes. El ventrículo izquierdo entonces está de vacaciones. Si se fijan, tiene un buen tamaño, o sea, es decir, no está hipertrófico porque en realidad él no está sometido a ningún problema. En realidad el ventrículo izquierdo no tiene mayor problema. Vean como si la aurícula izquierda entonces está más grande. ¿Por qué? Porque entonces aquí, aquí está la estenosis. Ahora, si ustedes recuerdan, habíamos comentado que, que cuando la aurícula izquierda crecía, era un sustrato muy importante para la generación de ¿qué? ¿De ¿Arritmias? trombos? Exactamente, de arritmias. Los trombos sí son porque, más bien son por las arritmias, en este caso la fibrilación auricular. Cuando un paciente tiene fibrilación auricular, bueno, eso lo vamos a ver, de hecho, pero hagan de cuenta que el corazón es como, normalmente el corazón se activa de arriba para abajo. ¿Por qué? Porque pues arriba está el nodo sinusal y entonces se va despolarizando todo y cuando se despolariza, entonces hay un acoplamiento, acoplamiento es el término, entre la función eléctrica y la función mecánica. Entonces en realidad suena lógico el pensar como que se exprime pues de arriba hacia abajo. O sea, se va contrayendo así también como se activa eléctricamente, también así se va contrayendo. Cuando hay fibrilación auricular, en realidad la fibrilación auricular es una actividad eléctrica caótica, descontrolada. Entonces, hagan de cuenta que mis dos manos, pues ya aprovechando que prendí la cámara, hagan de cuenta, ¿sí me ven, verdad? Sí, doctora. Sí, Ok, hagan de cuenta que mis dos manos son la parte derecha e izquierda de la aurícula. Entonces, normalmente tienen que hacer esto, o sea, así como que se contraen, ¿no? O sea, de arriba hacia abajo. Pero cuando hay fibrilación auricular, Doctora, sus manos. ¿no se ven? ¿Puedes subir un poquito sus manos, por favor? Oh, Porque es que se bajo ve esta muy... zona. ¿Ya? ¿Así? Sí, así, doctora. Ok, entonces, les decía yo, hagan de cuenta que esta sí es la pared de la aurícula. Entonces, normalmente se contrae así, o sea, como de arriba hacia abajo, ¿no? Se contrae y entonces inclusive puede aportar para la hemodinamia del corazón, pues. O sea, la contracción auricular ayuda a que se vacíe la aurícula, pues a eso me refiero. Bueno, entonces en el caso de fibrilación auricular, lo que sucede es que la actividad eléctrica es descontrolada, es caótica. Entonces, las aurículas también se contraen como se activan y entonces lo que hacen es moverse como si fuera gelatina. No sé si me explique. O sea, como no se contrae ordenadamente como debería ser, así como de arriba hacia abajo, y nada más se mueve así como todo caótico, todo desordenado. Entonces, ¿qué le pasa al flujo adentro de la cavidad?
Tiende a Turbulento. Así es. Entonces el flujo se vuelve turbulento y no solamente eso, sino se puede estancar la sangre ahí. Y entonces ahí ya tenemos problemas porque si se acuerdan de la entrada de Birkhoff, pues ahí ya hubo éstasis. Y entonces es como un abono para hacer trombos. En realidad, ese tipo de arritmias, la fibrilación auricular, es una arritmia muy trombogénica. Y entonces, como está grande y está así, aquí está caótico el asunto, entonces al formarse los trombos, estos trombos pueden viajar a la circulación. Bueno, dejémoslo aquí por ahora. O sea, se pueden formar trombos porque esta aurícula está muy grande por la fibrilación auricular. Es muy común que los pacientes con crecimiento auricular tengan este tipo de arritmias. Muy, muy, muy común. Y entonces, bueno, eso por una parte, pero además todo este volumen que se le va a quedar más a la aurícula se va a ir hacia atrás. Dependiendo de qué tan compensado esté este paciente, o sea, de qué tan chiquito esté el orificio y de qué tanta frecuencia cardíaca tenga, va a ser el nivel de congestión pulmonar. Entonces, resulta que el paciente tiene disnea, porque si se fijan, toda esta congestión pulmonar, todo este líquido, se puede extravasar aquí, y entonces, si hay líquido entre el alveolo y el capilar, pues obviamente no se va a poder llevar a cabo la hematosis, y este paciente va a tener disnea. Entonces puede tener disnea. Los síntomas relacionados con estas alteraciones, obviamente, pues son la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna. Todo eso se debe a esta congestión pulmonar. ¿Qué otra cosa puede suceder? Como aquí no solamente se está congestionando por volumen, sino también por presión, o sea, porque en realidad la presión sí aumenta porque aquí está el hoyo muy chiquito. Entonces, también que puede suceder que estos capilares se estén tan ingurgitados que se rompan. Y entonces, aparte de la disnea y todas sus primas, todas sus amiguis, la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, todas esas que están relacionadas, puede haber hemoptisis, porque la presión de acá sea muy elevada. Acuérdense que en la circulación pulmonar, esto de acá es vena y esto de acá es arteria. Acuérdense que en este caso es al revés. Entonces, ¿qué otros cambios suceden? Obviamente, pues esta presión se va a ir hacia acá, se va a ir hacia atrás porque así es esto, retrógrado. Y entonces la presión a la arteria pulmonar también se puede elevar. Se han encontrado que sí puede haber cambios en la arteria pulmonar como aterosclerosis porque es un vaso que normalmente no debe manejar presión y que ahora sí la está manejando. Entonces sí puede haber cambios, pero además, ¿qué es lo más importante? Realmente, ¿qué cavidad cardíaca, aparte de la aurícula izquierda, va a estar sometida a esta sobrecarga de presión? El ventrículo izquierdo ya quedamos que está de vacaciones, porque todo el problema está atrás de él está como si nada. Pero entonces, quien realmente se va a molar en esta cosa, en esta valvulopatía, es el ventrículo derecho. Y entonces el ventrículo derecho se puede hipertrofiar porque entonces está sometido a una sobrecarga de volumen y de presión. Y entonces clínicamente el paciente va a tener muchos datos de sobrecarga o de falla cardíaca, de lo que tradicionalmente conocíamos como falla cardíaca derecha. Aquí sí es falla cardíaca derecha porque el ventrículo izquierdo está como de vacaciones, pues. Pero en realidad es por toda esta sobrecarga que viene desde como por acá. ¿Sí me expliqué? Y entonces aquí, si se fijan, este paciente, esta sería la aurícula derecha, ¿verdad? Y aquí estaría la cava. Esperen. Oh, sí, claro, por supuesto que se pueden elevar las presiones. El doctor Daniel pregunta
que se pueden elevar las presiones de la parte derecha, de aurícula y ventrículo derecho y arteria pulmonar, sí, por supuesto. De hecho, estos pacientes por hemodinamia se encuentran con hipertensión arterial pulmonar y con aumento en la presión del ventrículo derecho. Por eso se hipertrofia, porque realmente sí está sometido a una sobrecarga tanto de presión como de volumen. Y puede llegar a fracasar el ventrículo derecho, de hecho. Y entonces, toda esta circulación pues se va a ir hacia atrás. Es decir, aquí el paciente ya decía, aquí está su vena cava, imagínense que aquí sigue la vena cava y luego sigue la yugular, y entonces aquí, ¿qué va a tener el paciente? ¿Qué va a tener ingurgitado? ¿O qué dato clínico van a encontrar ustedes? Ingurgitación yugular. Ingurgitación yugular, exactamente. Y entonces, esta vena cava inferior van a tener, ¿qué cosa? La circulación portal. Hepatomegalia, ¿no? Y el paciente va a tener hepatomegalia y puede tener saciedad temprana. Que les voy a platicar un caso que tuve. Y el paciente inclusive puede tener ascitis porque todo este volumen se va a ir hacia atrás y el paciente puede tener ascitis y puede tener edema de miembros inferiores. Cuando yo estaba en la residencia, bueno, es como chisme, pero sí se los voy a platicar. Era muy frecuente que luego la dirección tuviera recomendados o pacientes que no alcanzaban lugar en la consulta y entonces ya le llamaban a uno, oye, no sé, es bonito ver a este paciente, ¿no? Ya, X. Esa era la parte del chisme. Ahora les voy a platicar la parte del caso clínico. Me subieron ahí al piso de medicina interna a una paciente de como 45 años, en realidad estaba joven. Y entonces, que porque era hepatópata, pero pues no sabían por qué, porque ya no tomaban, no hacía nada de eso, ¿no? Y entonces, ya él me empezó a platicar. Me dice, pues es que sí, me están diciendo que a lo mejor tenga problemas. El higo estaba un poco ictérica. Pero dice, pero es que yo en realidad empecé porque me faltaba mucho el aire. O sea, en realidad mi problema empezó porque desde hace un año camino y me canso, bla, bla, bla. Y entonces, ya después me empezó a aumentar el abdomen, o sea, empezó así a crecer mi panza, como si estuviera yo embarazada y no estaba embarazada. Y pero ahora o sea, sí me canso mucho para caminar y se me hinchan mis piernas y cosas así, ¿no? Entonces, y entonces ya le empecé a preguntar, así llegó ella, eso fue lo que ella me dijo. Y entonces ya le empecé a preguntar intencionadamente. ¿Y con cuántas almohadas duerme? No, pues casi duermo sentada. Y le falta el aire en la noche, sí, a veces despierto así como que ahogándome y me tengo que sentar para poderme, para, para poder agarrar aire porque no puedo. Entonces, un paciente con hepatopatía estrictamente no tiene por qué tener disnea. Entonces, como que de ahí ya, pues, como que hay algo que no me cuadra como para que solo sea hepatópata. Y bueno, la otra cosa es que entonces, ¿qué sigue? Pues a revisarla. Y entonces la pobre tenía un soplo así horrible, gigantesco. Sí, como cirrosis cardíaca, en realidad eso era, eso tenía datos más clínicos. De hecho, clínicamente tenía más datos de insuficiencia cardíaca y obviamente pues ya tenía afectada ya el hígado, pero era porque tenía insuficiencia cardíaca. Y cuando la escuché, un soplo así espantoso, ahorita van a ver cómo son los soplos. Y seguramente por su edad, porque es una paciente joven que no tiene ningún antecedente, lo más raro es que haya tenido fiebre reumática. Y entonces ya la revisé, tenía ingurgitación yugular así, creo que hasta la oreja tenía la pobre, pues la verdad es que estaba muy descompensada, pero porque estaba libre evolución, realmente estaba prácticamente sin tratamiento. Entonces, por eso es muy importante que ustedes, bueno, no es clase de clínica, pero sí se relaciona porque estamos viendo la historia natural de las enfermedades. Entonces, es muy importante que establezcan, que escuchen a sus pacientes y que establezcan como una cronología de los síntomas que tiene. Es muy importante saber desde cuándo empezó, o sea, en qué momento el paciente dijo, a partir de aquí ya no me siento bien y empecé con tal. Porque eso les puede sugerir o sea, les puede ir diciendo
si su cuadro se parece más a un problema hepático, como estaban acusando a esta pobre, porque además luego la acusaron de que cuando me habló el inspector, yo creo que sí toma, que no sé qué, yo dije. Entonces, a esta pobre la están acusando de porocha y pues nada que ver, pues, porque en realidad lo que tenía era un problema cardíaco. Sí, en realidad, estrictamente hablando, pues tenía cirrosis cardíaca. Entonces, pues no. Ya no se usa ese término, pero sí, en realidad sí, eso tenía. Entonces, no, ahora lo que vamos a ver es cómo se escucha esta valvulopatía. ¿Le entendieron? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, entonces, ok. Entonces, de los hallazgos clínicos más importantes, pues obviamente va a ser los síntomas de congestión pulmonar, disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna. El paciente puede tener hemoptisis, esto es por la presión, por eso entonces sí podemos decir que la circulación pulmonar sí va a estar sometida a sobrecarga de volumen, o sea, va a estar congestionado, pero también va a estar sometido a sobrecarga de presión. En esta valvulopatía sí podemos ver hemoptisis. No son hemoptisis masivas, porque no se rompe acá, pues, o sea, no es una hemoptisis así que como la de, no sé, como cuando se rompe una caverna, ¿no? Ajá, en los pacientes con tuberculosis, pues, que son hemoptisis, o cuando hay vasculitis, así que son hemoptisis gachas, pues. O sea, aquí no, en realidad son hemoptisis pequeñas, crónicas, pero es importante que cuando ustedes tengan un paciente con hemoptisis de esas características, hay que pensar, así como, por lo menos descartarlo, pues, que no tenga esto. Los pacientes van a tener palpitaciones porque al tener arritmias, la fibrilación auricular es de lo que más encontramos, pero en realidad este paciente puede tener otro tipo de arritmias también, y entonces al tener arritmias le pueden dar palpitaciones. O cuando la aurícula crece demasiado, acuérdense que por aquí atrás pasan varias estructuras importantes, por ejemplo, el nervio laringio recurrente. Y entonces, por el crecimiento, si la aurícula crece así como de cierta manera y desplaza o presiona el nervio laringio, el paciente puede cursar con ronquera, y eso se le conoce como signo de Horner. O también puede cursar con disfagia, porque acuérdense que la aurícula también, por aquí pasa el esófago, y entonces también puede dar como que sensación como de que, pues de disfagia, pues. Ok, entonces el soplo, este soplo tiene un nombre, tiene su onomatopeya. Este soplo se conoce como ritmo de Durosies. Entonces, a lo mejor ya no lo van a encontrar tanto en la literatura así como nueva, pero en los libros viejitos todavía viene. Entonces, ok. Tiene varias características o tiene varios componentes. Una característica de este soplo o ritmo, como le dicen, es que el R1, es decir, el S1, pues el primer ruido, acuérdense siempre que cuando vean un esquema de estos, tienen que ubicar la sístole y la diástole. Entonces, el soplo de estenosis mitral, pues obviamente es un soplo diastólico, porque es donde está la afección de la válvula. Y entonces, este R1 o S1 va a ser intenso, o se le conoce como chasquido de cierre. Es un S1 fuerte. Luego, el segundo hallazgo de esta valvulopatía es que la sístole está limpia. Entonces, S1 fuerte es el primer componente. El segundo componente es que en la sístole no van a escuchar nada, o sea, es normal, pues. Entonces, la sístole es normal y luego sigue el segundo ruido. El segundo ruido se escucha en teoría bien, pero después se escucha otro ruido, el primero es chasquido de apertura, perdón, chasquido de cierre, R1, S1 intenso. Luego la sístole limpian. Luego
está que después del segundo ruido viene el chasquido de apertura. Y luego viene el otro componente que le conocen, bueno, hay un lugar, en alguna literatura lo van a escuchar como rolido mitral. O sea, es un soplo así, como continuo. Que prácticamente abarca el resto de la diástole. Mientras más cerca esté el chasquido de apertura del segundo ruido, el soplo es más grave. Por ejemplo, si el segundo ruido está acá. Si el chasquido de apertura estuviera por acá y de aquí estuviera todo el soplo, entonces podríamos decir que podría sugerirles que, o podrían sospechar que en este caso es menos grave la estenosis mitral. Cuando está más pegado el chasquido de apertura al segundo ruido, esta valvulopatía es más grave. No sé si me expliqué. Sí, doctora. Ajá. Ok. Entonces, la onomatopeya, creo que así se llama. No me acuerdo. Bueno, el chiste es que sí es onomatopeya. De este soplo es ruf tata o tata ruf, como en el orden que quieran. ¿Por qué se llama así o por qué se escucha así? Está medio raro, la verdad es que pues así dicen los libros y así dicen los clínicos viejitos, la verdad es que sí es complicado escucharlo. Les aconsejo que ahorita que están de ociosos, se pongan a escuchar ruidos cardíacos en YouTube. Hay un montón de videos de ruidos cardíacos. No todos están bien, pero por lo menos para que se familiaricen. Entonces, este es el ta, o sea, ta del primer ruido y el segundo ruido, ta. Y entre los tatás no se escucha nada, ta, porque la sístole es limpia. Tata, ruf. Tata, ruf. Por eso se supone que por eso es el ruido, o sea, ese es son las características de este ruido. ¿Sí me expliqué? Sí, que el roof corresponde al soplo, ¿no? Exactamente, digo, pues por lo menos si ya estoy haciendo el ridículo, si quiere que valga la pena. Ajá, el roof corresponde al sonido que hacen al pasar el volumen hacia el ventrículo. Ajá, ¿qué pasó? Y en este caso, ese soplo sí es muy evidente o es muy leve su sonido. Ajá, es evidente, pero cuando la estenosis mitral es muy apretada, puede no soplar. Hay una variedad clínica que le dicen estenosis mitral muda, y eso es, a veces puede no escucharse a la auscultación. Entonces sí puede haber estenosis mitral muda. Es que significa que eso de mudo, que tiene estenosis mitral, pero que a la auscultación no escuchas nada. Por eso, en este caso sí vamos a ver, porque hay algunos otros hallazgos que pudieran ser característicos, y es lo siguiente. Ok, ustedes ya vieron radiología y más o menos se acordarán de cómo es una tele de tórax. Nomás se me olvidó conseguir esa imagen. Ok. En teoría, aquí tendrían normalmente, ahorita les explico esta. Aquí deben tener el cono, el botón aórtico, ¿no? Que debería ser un poco más grande que esto, así como por acá. Luego viene el cono de la arteria pulmonar, que más bien es como una resbaladilla, así, no está bombado, sino más bien es así como una rectita. Y luego sigue el ventrículo izquierdo. Eso es lo que pasaría normalmente. Pero si ustedes cuentan, aquí hay 4 arcos, o sea, a ver, otra vez. Entonces, quiere decir que normalmente el perfil izquierdo del corazón debe tener 3 arcos. El cono de la arteria pulmonar, luego sigue la resbaladilla el botón aórtico, luego la resbaladilla de la arteria pulmonar, que se llama cono de la arteria pulmonar, pero les estoy diciendo que es resbaladilla porque realmente no está bombada, sino más bien es así como una rectita. Y luego sigue el ventrículo izquierdo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, doctora. Ok. Entonces, ustedes ven aquí
que hay un arco pequeño, que es a lo que corresponde el botón aórtico. Luego sigue otro abombamiento, en donde ustedes ven que está más bien abombado, porque los cilios es la arteria pulmonar que está congestionada. Y luego aquí tiene otro abombamiento, otro arquito. Esto es la aurícula izquierda. Y este chiquitín que está de vacaciones, ¿quién será? El 20. Ok. Ya están casi todos, ¿va? Sí, doctor. Dale, entonces este chiquitín, así nos quedamos, es el ventrículo izquierdo. Entonces, vean cómo el ventrículo Doctora, no izquierdo... está proyectada. Doctora, no, doctora, es que no se ve la Ah, ya sé, presentación. espérenme. Ay, se me olvidó, perdón, fue lo que me dijeron. Oh, sí, ahora sí ya, ¿no? Entonces, sí, les decía, si se fijan, el ventrículo izquierdo es pequeño. En realidad, en esta radiografía, el ventrículo izquierdo está prácticamente de tamaño normal. Y aquí les recalcan que la aorta está hasta menos prominente porque en realidad maneja menos presión. Toda esta hipertensión pulmonar ha hecho que la carina se desplace. Si se fijan, aquí está la tráquea. Entonces la carina se desplaza. De hecho, parece que le dieron un trago de bario. Entonces, porque aquí está como que un poquito más radiopaco. Pero bueno, no me hagan caso. Y entonces, también se ve un poco abombado aquí el ventrículo derecho. Entonces, cuando vean una placa, siempre, obviamente tienen que ver el mediastino. El mediastino hay, en este caso, en esta valvulopatía, el mediastino les puede dar diagnóstico. Entonces, un perfil de 4 arcos es un perfil en donde está enferma la válvula mitral. También la insuficiencia puede dar un perfil de 4 arcos. También la insuficiencia. Ahorita, después lo vamos a ver. Chis. Oh. Entonces, vean aquí hay otra radiografía y después les voy a enseñar la radiografía de un paciente que apenas tuvimos en el piso. Ok, entonces aquí está otra vez el botón aórtico, luego sigue la pulmonar. Vean, aquí hay otro arquito que correspondería ¿a quién? A la aurícula izquierda. A la aurícula. A la aurícula izquierda. Y entonces ese sería el ventrículo izquierdo. Y ustedes me podrán decir, oiga, pero aquí el ventrículo izquierdo se ve más grande. Pues no es tanto eso, sino más bien probablemente sea que el ventrículo derecho está tan grande que está desplazando a este. O sea, en esta valvulopatía también pueden encontrar cardiomegalia, pero más bien va a ser a expensas del ventrículo derecho, no del izquierdo. ¿Sí me explicó? Aquí también, inclusive aquí, fíjense, la aurícula izquierda, la derecha también se ve grandota. ¿Ya vieron? Esa puede no verse necesariamente, pero esta sí se ve. ¿Sale? Y hay otra imagen que sí les quiero enseñar porque es muy patognomónica de este rollo. Bueno, este es un electro.
Es un electrocardiograma de 12 derivaciones. Después vamos a ver este rollo. Pero, bueno, para fines prácticos, quiero que ubiquen varias cosas. En el electro tienen que ubicar primero la onda P y el complejo QRS. Los complejos QRS obviamente pues son estos más grandecitos, ¿verdad? Acuérdense que los complejos QRS le están hablando de la despolarización de los ventrículos. Y entonces, si ustedes se fijan, esta chiquitina que está aquí, ¿sí la están viendo, verdad? Es la onda P. Entonces, déjenme ver, ¿se puede agrandar esta cosa? ¿O me salgo? A ver, déjenme. Puedo usar la lupa, doctor. Oh, la lupa, la Sí, lupa. justo hay una lupita y ya. Sí, sí. Ya vi. Sorry. Ok. Entonces, si ustedes se fijan, ven esta onda P, ¿qué les llama la atención? De hecho, también se ve aquí y acá. Más que aquí está negativa. Que tiene como ondulaciones. Sumar. La onda P normalmente debe ser una curva así más, más uniforme, por así decirlo. Y esta onda P tiene una muesca, ¿no? Como que alguien llegó y la mordió. Entonces, esto es por lo siguiente. Acuérdense que la electricidad del corazón va cambiando según la morfología del corazón. Por eso cuando tenemos hipertrofia ventricular, los complejos se hacen muy grandes porque la masa ventricular es también mayor y entonces descarga más electricidad, por así decirlo. Entonces, en la onda P, que normalmente debería estar así, la primera parte de la onda P, ¿dónde está el nodo sinusal? Esto no va a funcionar así, pero bueno. En la aurícula derecha. En la aurícula derecha. Entonces, ¿quién se despolariza primero, la aurícula derecha o la aurícula izquierda? La aurícula derecha. La aurícula derecha. Entonces, normalmente la onda P, hagan de cuenta que es la sobreposición de cómo se despolariza la aurícula derecha y la aurícula izquierda. ¿Sí o no? Entonces, cuando en este caso que las aurículas están más grandes, al estar más grandes tardan más en despolarizarse y entonces se separan. Y por eso hay esa muesca en las ondas. En este caso, esta P se le conoce como P mitral. P mitral. Pues hasta parece de M de mitral, ya vieron, está toda muesqueada. ¿Por qué? Porque las aurículas al crecer, entonces tardan más en despolarizarse y por eso da esta muesca. ¿Sí ven? Cuando... Obviamente va a haber algunos, aquí por ejemplo en B1, la P normalmente puede ser positiva, negativa o bimodal. Esto es una P bimodal, es decir, está positiva y luego negativa. Eso es normal. Pero lo que quería que vean era esta morfología como muesqueada. Vean. ¿Sí? Entonces, esa es una P mitral, ya sea por estenosis o por insuficiencia. La insuficiencia, o sea, esta es P de afección mitral. La otra, cuando hay un problema pulmonar, entonces la P no se pone así, sino se pone más grandota. Porque realmente aquí está sucediendo esto porque la aurícula izquierda crece más. Pero cuando la P es pulmonar, bueno, lo que conocemos como P pulmonale, es porque la aurícula izquierda, la aurícula derecha es más grande y entonces se traga la aurícula izquierda y se pone así más picuda. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿Dudas? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Dudas? Seguros. El siguiente tema es insuficiencia mitral y de ahí fíjense que seguiría la valvulopatía pulmonar y tricuspidia, pero en realidad esas no tienen tanta importancia clínica.
Entonces yo creo que la otra clase, si nos da tiempo, ya vemos todo el resto que nos queda de valvulopatías. ¿Están de acuerdo? Y ya pasamos a los casos clínicos que ustedes dijeron que se los pusiera todos juntos. Entonces vamos a ver prácticamente, entonces, casos clínicos, pero de todas las valvulopatías, ¿eh? Les voy a meter de chile, mole y pozole, a ver si es cierto que no se confunden. Por favor, estudien para que pues la clase sea así como más dinámica y contesten y participen. ¿Sale? Sí, doctora, está bien. Excelentemente. Sale, cuídense, buenas noches. Sí, doctora, nos vemos. Hasta luego. Doctora, buenas noches.